Esta hora le doy la oportunidad de que comparta este video, comparta con sus contactos ahí para que juntos en esta noche podamos seguir estudiando las Escrituras. Bien, pues en esta hora tenemos una palabra, un mensaje, una enseñanza de parte de Dios a través de la Escritura. Y hoy el título que vamos a tocar, a enseñar, va a ser el arrepentimiento verdadero. Vamos a ver lo que es el arrepentimiento verdadero. Si realmente nos hemos arrepentido, si estamos arrepentidos o no nos hemos arrepentido. Hoy quisiera que me acompañara a la segunda carta a los Corintios, por favor, capítulo 7. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 10 solamente. Dice la palabra del Señor ahí en 2 Corintios capítulo 7, verso 8, dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciáis por nuestra parte. Verso 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hoy vamos a tomar estos versículos como base a este tema, el verdadero arrepentimiento. Vamos a orar en esta preciosa hora. Le invito a que me acompañe a hacer una oración, pedirle a Dios sabiduría y entendimiento, y que hoy podamos ser edificados a través de su palabra. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, muchísimas gracias, bendito Dios, por permitirnos estar en este momento a través de las redes sociales compartiendo tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, y esperamos que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser y verdaderamente traiga fruto en nuestras vidas, Señor. En esta hora abrimos nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, para recibir tu enseñanza, Señor. Háblanos, Señor, en esta preciosa hora. Te pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, una vez más a todos aquellos que están conectados y aquellos que de alguna manera se conectarán en esta transmisión que llevamos a cabo en vivo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos al tema de hoy, ¿verdad? Sin antes, pues, invitarles, ¿verdad?, a que se suscriban a nuestra página, a mi página personal, Pastor Guillermo López, ahí por YouTube. Por favor, ahí busque ahí la página del YouTube. Queremos llegar a lo que el canal de YouTube nos pide, una cantidad de suscriptores para poder transmitir en vivo. Ojalá y pronto lo podremos lograr y así poder llevarles a ustedes transmisiones de enseñanza a través de la página en YouTube. Entonces ahí búsqueme Pastor Guillermo López en YouTube y hágale ahí clic y suscríbase para que podamos pronto alcanzar los suscriptores que se necesitan para transmitir en vivo. Bien, pues vamos a la palabra del Señor, a la enseñanza de esta noche. ¿Qué le parece? Vamos a hablar del arrepentimiento verdadero. Aquí dice la palabra del Señor, me gusta la frase en el versículo 10, cuando dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, aquí habla de una tristeza. ¿A quién le gustaría, verdad, tener una vida triste? A nadie. A nadie. O sea, yo pienso que lo más deseable por cada uno de nosotros es vivir una vida alegre, contenta, ¿verdad?, sin nada de qué lamentarse, entristecerse. Bueno, la verdad quiere decir aquí que la tristeza que es, ¿verdad?, según Dios, que nos provoca esa tristeza según Dios, y es precisamente la tristeza cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos lo malo delante de Dios. Nosotros como creyentes, estoy hablando a los creyentes, escúchame bien, estoy hablando a los creyentes, y bueno, esta palabra en algún momento el no creyente, si la está escuchando, la va a tener que experimentar de una manera. Entonces, porque este arrepentimiento verdadero o esta tristeza que es según Dios, que nos lleva al arrepentimiento para nuestra salvación, está relacionada
con la fe del verdadero creyente, o sea, de los que somos verdaderos creyentes. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando uno ya es cristiano, cuando uno ya le entregó su vida al Señor, y cuando uno comete un pecado, porque estamos expuestos a pecar, la Biblia dice que el que dice que no comete pecado le hace Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. O sea, tampoco esto nos da la opción o nos está abriendo la puerta para seguir pecando. Ya lo hemos enseñado a través de las enseñanzas cuando hablamos, ¿verdad?, que perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Absolutamente no. Pero el cristiano, mientras está en este cuerpo, mientras está en esta vida, está expuesto a pecar. O sea, y tarde que temprano, de alguna manera, cuando cometemos un pecado, inmediatamente se produce dentro de nosotros una tristeza. Sabemos que hemos hecho mal y hay una tristeza provocada por lo que somos ahora ante Dios. Una persona que no teme a Dios, una persona que no le ha entregado su vida a Dios, pues peca y no siente nada, ¿no? O sea, no siente lo que siente un creyente ahora cuando comete algún pecado. Y la razón es porque no ha nacido de nuevo, no ha nacido de Dios. Ahora, la situación de una persona que no ha nacido de Dios, que no le ha entregado su vida a Jesús, cuando esta persona hace algo malo, peca, ¿verdad? Puede que haya una tristeza, un remordimiento, un sentimiento por haber hecho las cosas mal. Eso se llama, ¿cómo le puedo decir? Algo que es casi idéntico al arrepentimiento, pero no es arrepentimiento. La palabra exacta es remordimiento. La palabra remordimiento y arrepentimiento son dos cosas diferentes. Entonces, la tristeza, como dice aquí el apóstol Pablo, acerca de, vamos a entrar al punto. Aquí hay algo muy importante en el contexto. Dice, porque el verso 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo escribió dos cartas, la primera carta a los Corintios y la segunda carta a Corintios. En la primera carta, la mayor parte, desde su inicio, el apóstol Pablo empieza con una serie de exhortaciones hacia la iglesia en Corintio, porque había muchas cosas que estaban haciendo mal. Desde el principio les habla, primeramente les exalta porque ellos habían recibido la manifestación de todos los dones. Él le dice, a ustedes no les falta ningún don, pero entre ellos, ¿verdad?, todavía había inmadurez, eran carnales, y les empieza a exhortar acerca de su actitud carnal, de las divisiones causadas, inclusive, ¿verdad?, también ahí menciona el caso de un pecado de inmoralidad que aún no se nombraba ni aún entre los no cristianos. Entonces, la primera carta es una carta fuerte. Si usted la lee y la estudia, es una carta fuerte dirigida a una iglesia que estaba haciendo las cosas mal. Entonces, el apóstol Pablo, todo indica que en esta segunda carta, él resalta algunas cosas que al principio, cuando él las escribió, aunque las escribió bajo la dirección de Dios y bajo vamos a decirlo, la unción del Espíritu Santo que lo guiaba para escribir las cartas, él dice que en un momento dado lo lamentó. Dice el verso 8, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. O sea, porque la carta dirigida, como era una carta fuerte de exhortación, pues era como para entristecer a cualquiera, ¿no?, por lo que le estaba diciendo a través de la carta. Dice que él lo lamentó, dice, entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, o sea, la carta que escribió, aunque por algún tiempo os contristó. O sea, claro, ¿a quién le gusta que lo exhorten? ¿A quién le gusta que lo regañen? A nadie. Entonces hay momentos en los cuales cuando se nos llama la atención, esto nos causa tristeza, nos causa a veces hasta malestar, nos sentimos incómodos. Entonces, pero acuérdense que parte de nuestro crecimiento está en la aceptación, a la disciplina de parte de Dios. Entonces, el apóstol Pablo habla y es sincero en el versículo 8 diciendo, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, verso 9, ahora me gozo, y aclara, no porque haya sido contristados,
sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. En otras palabras, si yo no les hubiera hablado de esa manera, hubiera actuado como actué, bueno, me voy a referir en el caso de inmoralidad que había dentro de la iglesia en Corintio, que se menciona ahí. Dice que uno tenía la mujer de su padre, o sea, estaba teniendo relaciones con su madrastra, en otras palabras, y todos los que estaban ahí, nadie decía nada, estaban envanecidos. Y Pablo toma una acción, ¿verdad?, en la cual él dice, ¿saben qué? El tal sea expulsado de la congregación, sea echado fuera, el que ha cometido tal acción. Y ustedes deberían de estar ahí, ¿verdad? En vez de estar ahí, envanecidos, deberían de estar ahí actuando como yo estaba actuando. Entonces eran cosas muy fuertes las que Pablo trató en su primera carta. Y dice, ahora me gozo no porque han sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Quiere decir que esa palabra, esa carta de exhortación, la primera carta a los Corintios, trajo mucho beneficio para la iglesia en Corintio. Dice, porque habéis sido contristados según Dios. O sea, cuando dice habéis sido contristados según Dios, quiere decir que a través de la palabra que él escribió, porque escribió de parte de Dios, eso le llegó a los Corintios y fueron contristados, pero no fueron contristados para mal, sino fueron contristados para arrepentimiento. O sea, lo que produce, ¿verdad?, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, que ya lo leímos en el verso 10. Pero aquí podemos vernos para que ninguna pérdida, ¿verdad?, padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces aquí podemos darnos, ¿verdad?, cuenta, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, la tristeza que es producida, ¿verdad?, en el remordimiento, que es lo que produce el mundo y no un arrepentimiento como lo que produce Dios a través de su palabra. Entonces ahí está la grande diferencia. Hay una diferencia entre la tristeza según Dios y la tristeza del mundo. Mucha gente, ¿verdad?, se entristece solo por los efectos de sus pecados. Se entristece uno porque uno hace mal. Y muchas de las veces se entristece no porque ha confesado sus pecados, sino porque ha sido descubierto por sus pecados. Mire, ahorita lo voy a explicar bien para que vea cuál es el verdadero arrepentimiento, pero esto tiene un buen sentido. O sea, por ejemplo, si una persona comete un pecado, hace algo malo, inmediatamente hay un sentimiento, ¿verdad?, natural en la persona, por lo humano que somos, porque hay sentimientos, ¿verdad?, que a veces, por eso Juan escribe, si vuestro corazón nos reprende, o sea, nuestra propia conciencia nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, ¿verdad?, el cual sabe todas las cosas. Entonces aquí podemos darnos cuenta que mucha gente puede cometer algo malo y sentir un sentimiento, válgame la redundancia, de remordimiento, le remuerde la conciencia, como decimos, ¿no?, como se conoce. Entonces, pero este remordimiento no lo lleva al arrepentimiento, simple y sencillamente es un sentimiento expresado, pero lo vuelve a hacer, o sea, sigue practicando la misma cosa. No hay un arrepentimiento, ¿verdad?, no hay una tristeza que cause el verdadero arrepentimiento, como lo está enseñando el apóstol Pablo en estos versículos. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que es muy diferente, vuelvo a repetir, el arrepentimiento y el remordimiento. Hay dos cosas muy diferentes. Hay un ejemplo, o más bien dos ejemplos en la Biblia que ahorita vamos a analizar, pero antes que nada se los voy a mencionar para darnos cuenta de ambos. Un ejemplo lo encontramos en Pedro, por ejemplo en Pedro. Pedro y su arrepentimiento. Ahí podemos ver cómo Pedro, en un momento dado, él pecó al negar a Jesús y blasfemar. Pero él se arrepintió. Pero ahora, la diferencia de Judas, que es el otro ejemplo, vemos que Judas también en un momento dado se sintió mal por lo que había hecho. Pero ese sentimiento que él mostró no lo llevó al arrepentimiento, no se arrepintió, más bien lo llevó a la muerte. Por eso dice que la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento, pero
La tristeza, que es del mundo, produce muerte. Entonces, arrepentimiento es el que produce la tristeza, según Dios, arrepentimiento, para arrepentimiento de nuestros pecados. Pero la tristeza, que es remordimiento, que es muy diferente al arrepentimiento, que produce el mundo o el sentimiento carnal, lo lleva a la muerte. Entonces hay que ver la diferencia de lo que es arrepentimiento y lo que es remordimiento. Son dos cosas muy diferentes. Por eso mi tema es el arrepentimiento verdadero. Ahora bien, el término griego que se traduce para arrepentimiento en la Biblia, o sea, da la idea en su definición de un cambio de mente, un cambio de actitud. Es como dar media vuelta e ir en sentido contrario al cual uno iba. O sea, arrepentirse. Es como si voy caminando hacia el norte y de repente ya me arrepiento, mejor voy hacia el sur. O sea, es dar media vuelta e irte. No es dar la vuelta completa porque vuelves a caer donde mismo. No, tienes que, o sea, ir del lado contrario. Eso es arrepentimiento. Es algo muy diferente, vuelvo a repetir, ¿verdad?, al remordimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. Vuelvo a repetirlo. Es, en el término griego, se traduce o se define como un cambio de mente. Por eso es que cuando uno se ha arrepentido de sus pecados, conforme a la palabra del Señor, uno se renueva día con día. O sea, hay un cambio de mente, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de actitud en nuestras vidas y hay un total giro de todo lo contrario que hacíamos, ya no lo hacemos. O sea, ya nos arrepentimos totalmente. Entonces, aquí vamos a ver los ejemplos. Vamos a por decirlo así, a la comparación del ejemplo bíblico que tenemos. Judas, por ejemplo, Judas traicionó a Jesús. Judas, uno de los que fueron escogidos por Jesús como sus 12 apóstoles, sus 12 discípulos, lo traicionó. Él fue el que vendió al maestro o entregó al maestro por un puñado de piezas de monedas de plata. Y cuando él hizo este acto, o sea, él lo planeó todo, porque hubo un proceso en la relación que él tenía con Dios, con Jesús y sus discípulos. Él mostraba siempre actitudes avariciosas. Él era el que llevaba siempre, vamos a decirlo, la tesorería, el que llevaba las ofrendas, el que colectaba, el que tenía ahí para los gastos, por decirlo así. Por eso es que se menciona en varias ocasiones, por ejemplo, cuando aquella mujer quiebra su frasco de perfume hacia los pies de Jesús, inmediatamente él se levantó y dijo: ¡ay, qué gran desperdicio! Esto se hubiera vendido y utilizar el dinero para dárselo a los pobres. Y no porque verdaderamente él estuviera interesado en los pobres, simple y sencillamente porque su intención, al tener el dinero, ¿verdad?, lo inspiraba al dinero, lo traía al dinero. Acuérdense que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces dice que él lo planificó todo, a tal grado que hubo un momento dado en que Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo ya. Pero él ya había ido con los sacerdotes de aquel tiempo para poder entregar a Jesús. Y acordó, por cierta cantidad de monedas de plata, entregar al maestro. Y todos conocemos la historia que se escribe ahí en Mateo capítulo 27. Acompáñenme ahí, por favor. Mateo capítulo 27. Vamos a la escritura ahí que dice Mateo capítulo 27. ¿Ya lo tiene? Vamos a buscar el versículo 3. Dice así, ¿verdad? Mateo 27:3. Dice: entonces Judas, el que había entregado y viendo, dice que el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, fíjense la palabra, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú.
En el versículo 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí podemos ver, ¿verdad?, la actitud que tuvo Judas en el momento en que él vio, ¿verdad?, que el maestro era condenado, de lo que iba a pasar con él. Inmediatamente dice aquí el versículo 3, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. O sea, en ese momento se sintió un remordimiento por lo que estaba pasando, que él quiso en este momento quizás arreglar el asunto con devolver las 30 piezas de plata, pero era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya había entregado al maestro. Él mismo reconoció diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Pero los sacerdotes dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y dice que él arrojando las piezas de plata, me imagino por el remordimiento, imagínense, o sea, tener las 30 monedas de plata en las manos y saber lo que iba a pasar con su maestro, con su señor, eso le trajo un remordimiento a su vida, a sus sentimientos, de tal manera que dijo, ¿cómo voy a quedar con este dinero y después gastarlo? Porque era un dinero, o sea, mal habido, en este caso, era un dinero, o sea, que, vamos a decirlo así, que estaba siendo usado para derramar sangre inocente, como lo dice él. Entonces aquí en ese momento se sintió con ese remordimiento y las arrojó. No hubo un verdadero arrepentimiento, le voy a decir por qué, porque si él se hubiera arrepentido, o sea, si hubiera habido un arrepentimiento verdadero o sincero, en vez de irse a ahorcar, como dice aquí, dice, arrojando las piezas de plata, dice, en el templo salió y fue y se ahorcó. Él hubiera podido ir hacia Jesús, ¿verdad?, o ir de alguna manera a estar frente a él para pedirle perdón. Y yo le aseguro que de antemano él hubiera perdonado. Si perdonó a los que lo mataron estando en la cruz, ¿cuánto más no iba a perdonar a Judas, que había sido uno de los 12? Pero tristemente el remordimiento lo llevó a la muerte. Una tristeza provocada por el mundo lo lleva a la muerte. No fue una tristeza, ¿verdad?, según Dios, que lo pudo haber llevado al arrepentimiento. Esa es la grande diferencia. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas, como cristianos, como personas que ya conocemos del Señor. La Biblia dice en Hebreos, en el libro de Hebreos, que el que peca deliberadamente, habiendo conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea, quiere decir que cuando pecamos, conociendo la verdad, habiendo entendido que ya fuimos perdonados por Dios, pero seguimos pecando y no hay esa tristeza provocada que provoque a nosotros arrepentimiento para no volverlo a hacer, pero que pecamos deliberadamente ya habiendo conocido la verdad, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio, ¿verdad?, que ha de manifestarse hacia nosotros. En otras palabras, esperando nada más en la misericordia de Dios, que fue precisamente lo que sucedió en la vida de Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque también Pedro, de alguna manera, o sea, quizás no, si los ponemos de ejemplo, Judas traicionó a Jesús, pero Pedro negó a Jesús. ¿Y qué digo? Negó a Jesús, aún maldijo, ¿verdad? Maldijo. Él tuvo una actitud también de una manera muy ¿cómo le puedo decir? O sea, muy similar a la de Judas. Porque negar, traicionar, o sea, mentir, blasfemar, o sea, todo esto es pecado. Pedro negó a Jesús y lo maldijo, pero hubo una diferencia, y esto lo podemos ver aquí. Quiero que vaya, por favor, ahí a Lucas capítulo 22, Lucas 22. Vamos a Lucas 22. Evangelio de Lucas 22. Vamos a ir hasta el verso 61. Bueno, vamos a leer desde el verso 54 para ver el contexto.
Lucas 22:54 dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él, dice el versículo 57, lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Aquí Pedro estaba mintiendo. Verso 58 dice, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. No soy. Mintiendo. Verso 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. En otra versión dice que hasta blasfemó, empezó a hablar blasfemias. Pero en otro evangelio, mejor dicho. Entonces, aquí pero lo que viene en el verso 61 dice, entonces vuelto, el Señor miró a Pedro. Aquí hubo un encuentro a lo lejos con Pedro, entre el Señor y Pedro. Dice, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Se acordó precisamente ahí en ese momento. ¿Qué hubiera pasado si Judas hubiera ido y se hubiera acercado al maestro? Así como Pedro en este caso, porque hubo un encuentro a lo lejos. A lo mejor Judas se hubiera acordado, ¿no? Cuando le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y quizá le hubiera dicho, ¿te acuerdas que me dijiste, seré yo, maestro? Y yo te dije, sí. Tú lo has dicho. Entonces, hubiera habido quizás una oportunidad de arrepentimiento. No sé. Algunos pueden decir, no, pero en la soberanía de Dios ya estaba que Judas, ¿verdad?, estuviera condenado. Él era el hombre de perdición. Bueno, así lo vamos a dejar. Pero en el punto es en el arrepentimiento y el remordimiento, que muchas de las veces entre nosotros se asemeja. No es lo mismo sentir remordimiento a sentir, ¿verdad?, un arrepentimiento. Lo que es arrepentimiento. Mire lo que sucede. Cuando Jesús le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, dice el verso 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Jesús, ya escarnecido y azotado. Bueno, ahí está lo que sigue de ahí de este versículo. Pero mire, Pedro salió afuera y lloró, ¿qué dice? Amargamente. Wow. Aquí podemos ver que Pedro lloró amargamente, pero él no fue movido por una tristeza del mundo. Él fue movido por una tristeza según Dios, provocada por Dios. ¿Por qué? Porque se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Se acordó de lo que Jesús le había dicho. Lloró amargamente. Él pudiera haberse sentido en la misma situación como se sintió Judas, quizás indigno de estar con el maestro, de seguir al maestro. Pero yo me imagino, es algo que viene de mí, que Pedro sabía que en un momento dado era preferible estar cerca del maestro, o sea, no alejarse, no ser apartado de él. Eso es el punto a lo que voy. Cuando un cristiano, cuando un creyente comete un pecado del nivel que sea, si hay tristeza en nuestras vidas y esa tristeza nos lleva al arrepentimiento, es una tristeza buena. Es una tristeza según Dios. Pero si un creyente peca y hay tristeza, pero esa tristeza no lo lleva al arrepentimiento, simple y sencillamente es una tristeza que proviene del mundo. Es un remordimiento. Le remuerde la conciencia. Sabe que hizo mal, pero no se arrepiente. No lo lleva al arrepentimiento. Esa es la grande diferencia entre el verdadero arrepentimiento y
el remordimiento. Pedro se sintió mal y seguramente se arrepintió. ¿Por qué? Porque él se mantuvo cerca, se mantuvo al margen, se mantuvo junto con los discípulos. Él no fue y se ahorcó, él no fue y huyó, él no fue y se apartó. Aun cuando lo negó 3 veces, no fue una ni dos, fueron 3 veces las que negó al maestro. Pero él permaneció allí. Él esperó en la misericordia. Mismo Pedro escribe en su carta, dice, el Dios de toda misericordia. Al Dios de toda misericordia. ¿Verdad? Él mismo nos confirme y establezca y afirme y todo lo que usted pueda esperar de Dios. Él lo experimentó en su propia vida. Cuando él vio a Jesús, en el verso 61, vuelto al Señor, vuelto el Señor, miró a Pedro. Cuando Pedro miró al Señor y el Señor miró a Pedro, Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho. Le vino a la mente, ¿te acuerdas? O sea, recordó que Jesús le había dicho, me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Entonces, él se arrepintió, él se acordó. Dice que cuando Jesús resucitó, cuando las mujeres que fueron al sepulcro, a la tumba que ya estaba vacía en el primer día de la semana, el domingo de la resurrección, dice que cuando llegaron ahí las mujeres, se le aparecieron unos ángeles que estaban ahí. Y uno de los ángeles le dijo a las mujeres que fueron a la tumba que anunciara a los discípulos que el maestro había resucitado. Pero también menciona especialmente a Pedro, ir a decir a Pedro y a los demás. O sea, ¿por qué a Pedro? Porque Pedro estaba ahí. Pedro no se ahorcó. O sea, la tristeza que le provocó el haber negado a Jesús, el haber pecado, el haber mentido, no lo llevó a la muerte, lo llevó a un arrepentimiento. Por eso es que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, después de haber resucitado y tiene un encuentro con el mismo Pedro, Jesús, ¿verdad?, le pregunta a Pedro en 3 ocasiones, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Las 3 veces que Jesús le preguntó equivalen a las 3 veces que Pedro negó a maestro, certificando, ¿verdad?, o confirmando el verdadero arrepentimiento de Pedro. Ese arrepentimiento de Pedro lo llevó a permanecer, vuelvo a repetir, a estar allí, a no irse, a no apartarse. Hermano, hoy en día podemos ver muchos creyentes que han estado bien con el Señor, que han caminado con el Señor y de repente, como cualquiera de nosotros, cometen un pecado y en vez de arrepentirse, de volver a Dios, de permanecer en Dios, se apartan. Ya se sienten mal porque hay algo que los redarguye. En este caso, pues es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, mis amados hermanos, es por nuestro bien. El Espíritu Santo nos redarguye cuando nosotros cometemos pecado. ¿Para qué? Para que sintamos esa tristeza dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Que el Espíritu Santo mora en nosotros y cada vez que nosotros pecamos, el Espíritu Santo que mora en nosotros produce en nosotros tristeza, pero esa tristeza no es para matarnos o para llevarnos a separar de Dios, no, es una tristeza que nos provoca ir al arrepentimiento con Dios. Es la grande diferencia, no es simple y sencillamente es un remordimiento. ¿Cuánta gente vive, verdad, a través de su conciencia, siendo redarguidos, con remordimientos, y dice, ay, lo que yo hice, pero nunca se han arrepentido, nunca han buscado el perdón de Dios. Pedro se sintió mal y seguramente se arrepintió. Remordimiento es sentirse mal, pero no hacer nada por cambiar. Una persona que se siente mal por lo que hizo, pero no cambia, o no tiene esa actitud de cambiar, o sea, no es según Dios. El arrepentimiento es sentirse mal y pedir perdón al ofendido. Y pedir perdón, o sea, reconocer. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Restituir al agraviado. Cuando uno está arrepentido, verdaderamente cambia su manera de ser y trata de demostrarlo con hechos que verdaderamente ha habido un arrepentimiento.
No sé usted, pero es muy entendible cuando decimos, ¿verdad? Cuando la palabra del Señor nos enseña el cambio de actitud que hay de una persona que se ha arrepentido. Remordimiento es sentirse mal, pero no hacer nada por cambiar. Arrepentimiento es sentirse mal, pero esto nos lleva a pedir perdón y buscar sanar o restituir al que hemos ofendido. Hay un ejemplo, uno de los mayores ejemplos que están aquí en las Escrituras, que se encuentran ahí en el capítulo 19 de Lucas. Vaya conmigo, por favor, a Lucas. Aquí mismo estamos en el libro de Lucas, pero vamos a buscar el capítulo 19. Vamos a leer el verso 1. Es un ejemplo de un verdadero arrepentimiento. Lucas capítulo 19, verso 1. Dice Jesús, ¿verdad? Dice aquí, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Verso 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Verso 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Sí, no cabe la menor duda que Zaqueo era un hombre pecador. Por eso dice que todos murmuraban, todos conocían quién era Zaqueo. Todos sabían qué tipo de vida llevaba. Pero él, fíjense, él fue privilegiado por Jesús, porque Jesús lo mencionó por su propio nombre. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¿No cree usted? O sea, Jesús no hizo nada igual, excepto cuando fue a la casa de la suegra de Pedro. Pero así, en esta ocasión, directamente, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, que esté yo en tu casa. Y los que estaban alrededor viendo todo eso, porque acuérdense que era una multitud, Zaqueo tuvo que subir a ese árbol para poder ver a Jesús. Dice que este hombre era un hombre pecador. Todos murmuraban. Pero mire lo que sigue adelante, porque aquí está la grande enseñanza. En el verso 8 dice, entonces Zaqueo, ya una vez que Jesús está en su casa, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Wow! Mire qué cosas. Aquí yo puedo darme cuenta verdaderamente la actitud que tenía Zaqueo. Zaqueo no solamente tenía curiosidad por ver quién era Jesús. Zaqueo sabía verdaderamente quién era Jesús. Él era el Señor. Por eso es que cuando él lo recibe en su casa, inmediatamente Zaqueo toma esa actitud para poder agradarle a él, para poder estar bien con él. O sea, a él no le importaba lo que la gente a su alrededor murmurara. A él lo que le importaba era ver la reacción del maestro, ver la reacción de Jesús, de su Señor. Y en el verso 8, vuelvo a repetirlo, dice que puesto en pie dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¡Wow! Lo que no hizo el joven rico, ¿verdad? Aquel joven rico que vino un día y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¡Wow! ¡Qué actitud! ¡Qué hombre tan deseoso de caminar con Dios! Así hay mucha gente, hermano, que aparentemente en las iglesias dice, no, yo amo al Señor, yo quiero obedecer. Pero a veces nada más es de labios hacia afuera, pero el corazón no ha sido entregado al Señor. Alaba. Es algo muy notorio.
Mire, Zaqueo, sin que le dijera a Jesús, Jesús no le dijo, oye, Zaqueo, vende la mitad, vende tus bienes y dale la mitad a los pobres. ¿Verdad? Y Jesús le dijo al joven rico, ok, si me quieres seguir, quieres andar conmigo, quieres cumplir los mandamientos, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y no quiso. Este hombre llamado Zaqueo, un publicano, un hombre recaudador de impuestos, un hombre que fraudeaba, un hombre que abusaba de su autoridad, que compraba, quizás no sé, cobraba más impuestos o no sé, hacía muchas cosas ahí que no eran correctas, porque él dice aquí mismo que al que había defraudado se lo iba a devolver cuadruplicado, le iba a regresar 4 veces más de lo que él les había cobrado. Entonces aquí hay una actitud sincera delante de Jesús. Y Jesús, fíjense lo que dice en el verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Wow, aquí yo ahora sí, ¿cómo puedo decir? Como decimos en México, ahora sí que me pongo de pie ante este hombre, Zaqueo. ¿Qué actitud, hermano? Esta es la verdadera actitud de una persona que se arrepiente. Si en algo he defraudado a alguno, si en algo he dañado a alguien, yo voy a tratar de restituir al agraviado, Señor. Yo voy a mostrar verdaderamente que me he arrepentido. Estoy arrepentido. Mire, no voy a decir esto para exaltarme. Dios conoce mi corazón de ninguna manera. Yo cometí muchos errores, hice muchas cosas cuando yo no conocía del Señor. Muchas cosas. Pero cuando yo conocí del Señor, cuando conocí el perdón del Señor, cuando verdaderamente el Señor me mostró su amor, su misericordia, y pude aprender que la única manera en que yo puedo ser perdonado es arrepentirme. Había cosas que yo, aún siendo cristiano, me acordaba que había hecho o que había dicho. Y hubo un momento dado en que la única manera en que yo podía demostrar que verdaderamente ya era un verdadero creyente era reconocer mis faltas. Y tuve que ir en un momento dado hacia las personas a las cuales yo había ofendido. Y decirles, ¿sabes qué? Perdóname. Antes yo hice esto, pero ahora ya soy diferente. Ahora soy un hijo de Dios y quiero vivir como un hijo de Dios. A veces cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque nada me costaba en un momento dado que yo ya estaba en la iglesia alabando a Dios y de repente me venía el remordimiento. Me venía la tristeza, pero era una tristeza provocada según Dios que me estaba llevando al arrepentimiento. Hasta que no lo hice, verdaderamente yo pude experimentar esa paz. ¿Qué hubiera pasado si en un momento dado Zaqueo no dice nada acerca de lo que él había hecho? No hubiera pasado quizás nada para él, pero a lo mejor el Señor le hubiera dicho, Zaqueo, está bien, quieres darle la mitad a los pobres, pero antes que nada también ponte a cuentas con aquellos que fraudeaste, aquellos que engañaste, aquellos que robaste. ¡Wow! Mire, a veces hay memes que ponen ahí ahí pues en las redes sociales y ponen ahí, dice, bueno, ya soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y luego dicen, si a alguien le debía en mi vida pasada, ya no le debo nada porque ya soy una nueva criatura. ¿Cómo ve? O sea, ¿cómo? O sea, el hecho de que eres una nueva criatura en Cristo no significa que las deudas que tenías antes, o sea, ya se borraron, las sigues teniendo. Al contrario, ahora como hijo de Dios, como hijo de luz, tienes que dar el testimonio de un buen cristiano y saldar tus cuentas. Como que ya soy una nueva criatura y ya todo lo viejo ya pasó y ya no me acuerdo de nada. No. Oh, hermano, ese no es el arrepentimiento. Hay que arreglar cuentas, hay que ajustar cuentas, hay que arrepentirnos sinceramente. No nomás sentir tristeza y que nos cause un ratito un remordimiento, decir, ay, me acuerdo que, yo todavía ya soy cristiano y cuánto tiempo ha pasado y no me he puesto a cuentas con tal o cual persona. A veces hasta con la misma familia nos sucede. El arrepentimiento no es algo que se hace una sola vez, mis amados hermanos.
El arrepentimiento es parte de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar diario con el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si habemos cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de corazón. El arrepentimiento de corazón es un acto interno. Es una actitud humilde. Eso hace que nos hagamos valiosos como personas, que nos hagamos valiosos como Dios, ante Dios. Es algo que nosotros debemos demostrar. El verdadero arrepentimiento nos lleva a eso, a reconocer, a corregir, a cambiar de actitud, a caminar hacia las cosas importantes que debemos nosotros mostrar. Es decir, que cuando te arrepientes del mal que puedas haber cometido, lo confiesas delante del Señor, inmediatamente cambias la manera de actuar. Ese es el verdadero arrepentimiento. Mire lo que dice Proverbios 28. Por favor, Proverbios 28. Mire lo que dice. Proverbios 28, 13. Lo vamos a leer. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Esto quiere decir que no los confiesa, que los encubre, los guarda. Más el que los confiesa, es el que se los confiesa en una actitud de arrepentimiento y se aparta, alcanzará misericordias. Entonces aquí hay dos condiciones para alcanzar el perdón de Dios, que es primeramente el confesar. Si confesares vuestros pecados, ¿verdad? Dice la Biblia, dice Juan, primera de Juan dice ahí que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, Tenemos que buscar el arrepentimiento sincero de nuestro corazón delante de Dios y confesar nuestros pecados. Señor, hice mal, pido perdón. Entonces dice aquí, el que confiesa, y digo, ahí es la primera parte, si lo confesamos, Él es fiel y justo y nos perdona. Él es un Dios perdonador. Entonces dice aquí, y se aparta. Aquí esas dos condiciones, confesar y apartarse. Es decir, no persistir más en el pecado. El remordimiento te sigue llevando a la misma situación, te sigue llevando a las mismas fallas, a los mismos errores, a los mismos pecados. Porque no te arrepientes de todo corazón. No hay un arrepentimiento sincero, solamente hay un remordimiento en tu vida. Te sientes mal, pero al rato se te pasa. Y así es, ¿sí o no? Es como el borracho que quiere dejar de tomar y de repente vuelve a caer al vicio y se emborracha y dice, y se siente mal y ya no hace, y ya se aguanta otro poquito, pero al rato vuelve a caer. Eso nomás no es una tristeza que te lleva al arrepentimiento, es una tristeza solamente del mundo que lleva a la muerte. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia, la misericordia de Dios. Entonces, el remordimiento constantemente hace sentir mal a la persona, pero vuelve repetidas veces a cometer el mismo pecado o falta. Es más, se convierte en alguien que practica constantemente el pecado. Y los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, hermanos, los que hemos nacido de Dios, ya no practicamos el pecado. Ponga atención. ¿Qué dice Primera de Juan? Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Para ir cerrando. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y sigue diciendo, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, si nosotros hemos nacido de Dios, en otras palabras, ya nacimos de nuevo, vivimos en una vida diferente, gobernada por Dios, por su Espíritu Santo, siempre que cometamos un pecado, porque aquí dice que el no practica el pecado, el que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Para deshacer esa influencia de pecado dentro de nosotros. Es una de las obras del diablo en nuestra vida, en la vida del ser humano. Vino y la deshizo.
muertos al pecado. Por eso la Biblia dice, considerados muertos al pecado, vivos para Dios. Pero entonces tenemos que darnos cuenta que si cometemos un pecado, lo confesamos y nos apartamos de él, porque no lo practicamos. Fallamos, pecamos, cometimos un pecado. ¿Cuántas veces no pecamos de mente, de pensamiento, de acción, de actitud, de palabra, de muchas cosas? Pero nos arrepentimos. Buscamos el arrepentimiento, sentimos esa tristeza según Dios que nos lleva a ir a Dios y decir, Señor, perdónanos. ¿Sabe? Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Él, Él nos perdona. Porque mientras tengamos vida, mientras estemos en esta vida, todavía la sangre de Jesús está allí, en el altar del sacrificio, representándonos. Una vez que se acabe esta vida y nos hagamos, ya no va a haber más. Pero mientras estamos en este mundo, en esta carne, todavía tenemos esa esperanza. Por eso es que vivimos bajo esa esperanza, consagrándonos cada día, purificándonos cada día. Y practicamos el arrepentimiento. El arrepentimiento, vuelvo a repetir, hermanos, va ligado a nuestra fe, a nuestra comunión con Dios. Cada día. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, ¿qué les dijo? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Perdona nuestros pecados, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, siempre con una actitud de arrepentimiento, Señor, perdónanos, perdóname. Señor, no debía hacer esto, no lo quiero volver a hacer, perdóname. Confieso mi pecado y me aparto, no lo vuelvo a hacer. Y quizá lo voy a volver a hacer, pero ya no tan seguidamente. Y cada vez voy a ir venciendo y cada vez voy a ir avanzando. ¿Por qué? Porque estoy con esa actitud de cambiar. No me venzo. No solamente me quedo en un remordimiento, en un sentirme mal, que al cabo, al rato se me pasa. No, ¿sabe? Yo era una persona, cuando yo era adicto al alcohol, yo tenía mucho... actitudes cuando terminaba o cuando se me iba el efecto del alcohol, yo me sentía muy mal, me sentía mal conmigo mismo, era un remordimiento. Yo decía, ¿cómo es que cada vez vuelvo a caer y no puedo cambiar? Yo siempre quise cambiar, yo quise ser libre de esa adicción, pero había un remordimiento y decía, ya no quiero, ya no voy a volver a tomar, no lo vuelvo a hacer. Y bueno, en aquel tiempo sin conocer a Dios hasta juraba y decía, no voy a hacer, ¿sabe? Era un remordimiento nada más. Pasaban, no sé, unos días y volvía a lo mismo. Pero gracias a Dios que ahora ya no es igual, porque ahora he entendido y he conocido el verdadero arrepentimiento, que no es igual a remordimiento. Necesitamos aprender, hermanos, cada día a arrepentirnos. Si hay tristeza en tu corazón cuando pecas, y esa tristeza te está llevando hacia Dios, es una tristeza buena, sana. No está siendo provocada para atormentarte, no. El remordimiento sí te atormenta. Y si tú no te arrepientes sinceramente, ese remordimiento te va a ir contigo todo el tiempo, por el resto de tu vida, hasta que no te arrepientas sinceramente. Los que somos hijos de Dios, no volvemos a pecar. Alguien dijo con verdad. Un día me dijo, oiga pastor, dice, la verdad que desde que yo comencé en los caminos del Señor y he pecado, dice, la verdad que uno ya no peca igual, ya no se siente lo mismo. Pues claro, ya no, porque hay alguien dentro de ti que te está redarguyendo, que te está diciendo que Dios no te llamó a eso para pecar, que Dios te llamó para vivir una vida agradable y santa delante de Él. Y quiero decirte que eso se logra a través de cada día irse limpiando. Pablo escribió, dice, limpiémonos de todo peso de pecado que nos asedia, de toda contaminación de la carne. Arrepentámonos de todo lo que hacemos mal cada día. Si en el día te tienes que arrepentir 1000 veces, arrepiéntete. Arrepiéntete. Pero arrepiéntete sinceramente delante de Dios para que venga esa paz que solamente Dios te puede dar cuando hay un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo crees que se sintió Pedro cuando Jesús lo restauró? Cuando Jesús habló con él y le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Jesús le dijo, apacienta mis corderos.
apacienta mis rebaños, alimenta mis ovejas. Él lo restauró, lo levantó, lo perdonó. ¿Por qué? Porque Pedro sintió tristeza, sí, pecó, falló, mintió, blasfemó. Pero esa tristeza dice que lo llevó a llorar amargamente. Amargamente lloró, con mucha tristeza. No sé lo que pudo haber pensado Pedro después de que Jesús lo miró a lo lejos. Pero yo creo que hubo un arrepentimiento en el corazón de Pedro. Si Dios me diera la oportunidad, si Él me diera la oportunidad de estar cerca de Él. ¿Sabe qué? Yo puedo ver el testimonio de Pedro. La Biblia no lo menciona, pero en la historia lo cuenta. Y dice que Pedro murió de la misma manera que el Señor Jesús crucificado. Cuando lo iban a crucificar a Pedro, él dijo, yo no soy digno de ser muerto como mi Señor. Y la historia dice que fue crucificado, pero de cabeza. Qué triste, ¿verdad? Quizás esa muerte, pero qué gran bendición la de Pedro, el haber permanecido ahí. Qué tristeza, el remordimiento de Judas, que lo llevó a la muerte, que lo llevó al suicidio. Por eso yo estoy en contra de todos aquellos que hoy dicen que si un cristiano se suicida, se va al cielo. No es cierto. ¿Por qué? Porque no se va arrepentido, se va con remordimiento, se va con todas esas cosas que pueden ser vencidas en el nombre de Jesús en su vida. Porque no hay nada que el Señor Jesús no pueda hacer por nosotros, mis amados hermanos. Él ya lo hizo todo por nosotros. Y lo único que nosotros necesitamos es reconocer, confesar y apartarnos. Ese es el verdadero arrepentimiento. Quiero dejarte esto en tu corazón en esta noche. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida como lo ha sido para mi vida todo este tiempo de caminar y sigue siendo. Porque podemos volver a pecar, podemos volver a tropezar. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Jehová levanta a los caídos, dice la Biblia. Pero los que nos arrepentimos, los que buscamos inmediatamente y restaurar esa comunión con nuestro Dios. Voy a orar en esta noche. Espero que esta palabra bendiga tu vida y traiga bendición. Compártela, la verdad, compártela. Es una buena enseñanza acerca del arrepentimiento. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien perdonas todas nuestras iniquidades, Señor. Tú eres el que has perdonado nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque al corazón contrito y humillado a ese tú no desprecias, oh Dios. Al contrario, tú lo levantas, Señor. Y yo sé que hay muchos de nosotros, Señor, que ha habido momentos en los cuales no hemos entendido el verdadero arrepentimiento y nos hemos quedado en el simple remordimiento de que hicimos mal, pero lo volvemos a hacer una y otra vez. Hoy te pido que a través de esta palabra, Señor, tú hables a cada uno de nosotros. La palabra nos afirme, Señor, que es un arrepentimiento constante, de momento a momento, Señor. En el instante que nosotros sepamos, a través de lo que sentimos, la tristeza de no haber hecho las cosas como a ti te agradan, Señor, que nos lleve al arrepentimiento, al pedir perdón. Y podamos seguir adelante en nuestro caminar, Señor. Queremos llegar un día hasta el final y sabemos que lo lograremos, Señor, por el poder de tu palabra, Dios. En el precioso nombre de Jesús levanto la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de cualquier persona que está escuchando, viendo este mensaje, Señor. Levántalo, Señor, para tu honra y tu gloria. En el precioso nombre de Jesús, Señor, que así sea, conforme a tu voluntad, mi Dios. Gracias, Padre. Precioso.